A las 5:45 de la mañana, las persianas del ático de Gabriel Montalvo se abrieron sin que ninguna mano las tocara. La Ciudad de México apareció detrás del cristal como una inmensa maqueta de luces, ordenada, distante y silenciosa. A Gabriel le gustaba contemplarla desde el piso 58 porque, desde aquella altura, incluso el caos parecía obedecer ciertas reglas. Los automóviles eran puntos luminosos, las personas no tenían rostro y ningún problema parecía lo bastante grande para alcanzarlo. A las 6 en punto, la cafetera italiana terminó de preparar el espresso. A las 6:03, Gabriel estaba sentado frente a una mesa de mármol para 12 personas. El desayuno incluía fruta cortada con precisión, pan tostado, huevos, café y un periódico que nadie había doblado antes que él. Había una segunda taza frente a la silla, vacía del otro extremo. La empleada doméstica la colocaba cada mañana por costumbre. Gabriel nunca había preguntado para quién. Algunas preguntas, especialmente en casas demasiado grandes, resultaban peligrosamente personales. Su teléfono vibró junto al plato. No era una llamada de un amigo preguntando cómo había dormido. Gabriel no tenía amigos que hicieran preguntas tan improductivas. Era un informe sobre la apertura de los mercados asiáticos, seguido por una alerta de su equipo jurídico y 3 mensajes del consejo directivo de Áurea Capital. La empresa controlaba hoteles, hospitales privados, proyectos inmobiliarios y fondos de inversión en 6 países. Gabriel podía mover millones antes del desayuno. En cambio, no recordaba la última vez que alguien le había preparado café porque quisiera verlo sonreír. A las 6:30, el conductor esperaba en el estacionamiento subterráneo con la puerta trasera abierta. Gabriel descendió vestido con un traje gris oscuro, camisa blanca y una corbata que costaba más que el salario mensual de muchos de sus empleados. Él no pensaba en eso. No por crueldad, sino porque llevaba demasiados años viviendo dentro de un mundo donde las cifras habían perdido proporción. 1 millón era una decisión, 10 millones, una negociación, una cena compartida. En cambio, seguía siendo un misterio sin resolver. El automóvil avanzó por Reforma mientras Gabriel revisaba documentos en una tableta. Su asistente, Lucía Bernal, ocupaba el asiento delantero y enumeraba el programa del día con la serenidad de quien había aprendido a no respirar demasiado fuerte cerca de un depredador financiero. A las 8, reunión de expansión. A las 10, auditoría de riesgos. A mediodía, almuerzo con inversionistas españoles. A las 4, llamada con Nueva York. Lucía hizo una pausa antes de mencionar la última cita, y Gabriel levantó la vista. A las 7, cena en casa de don Ernesto Ferrer, dijo ella. Gabriel dejó la tableta sobre sus rodillas. El nombre de Ernesto no pertenecía al mundo de los compromisos ordinarios. Había sido amigo de su padre, mentor ocasional y una de las pocas personas capaces de entrar en su oficina sin pedir permiso. También era el único hombre que se atrevía a llamarlo muchacho, después de que Gabriel cumpliera 40 años. Llevaba meses enfermo, aunque continuaba dirigiendo su fundación familiar desde la cama, porque algunos hombres preferían enfrentarse a la muerte antes que delegar una firma. Cancela la llamada con Nueva York, ordenó Gabriel. Lucía giró apenas la cabeza. Aquello era casi una expresión de sorpresa. ¿Desea que la reprograme? No, que esperen. Durante los siguientes 40 minutos, Gabriel no volvió a mirar los informes. Observó la ciudad al otro lado de la ventana blindada y recordó una tarde de su adolescencia. Ernesto le había enseñado a jugar ajedrez en la biblioteca de una hacienda antigua. Gabriel perdió 3 veces y acusó al tablero de estar mal colocado. Ernesto había reído hasta quedarse sin aire. El problema de los hombres acostumbrados a ganar, le dijo, es que terminan creyendo que hasta las piezas deben tenerles miedo. La jornada transcurrió como casi todas. Hombres con corbatas caras mintieron con palabras elegantes, asesores llamaron prudencia a su miedo y varios directores dijeron estar completamente de acuerdo con Gabriel antes de entender qué había propuesto. Él detectó errores, modificó presupuestos y cerró una adquisición sin elevar la voz. Nadie discutía con un hombre que podía destruir una carrera mediante un silencio de 5 segundos. Gabriel no disfrutaba del temor que inspiraba, tampoco hacía nada para corregirlo. El miedo, al menos, era predecible. A la 1:20, almorzó en un restaurante privado, donde su mesa habitual permanecía reservada incluso cuando él estaba fuera del país. El chef preparó lubina con salsa de azafrán. Gabriel probó 2 bocados mientras respondía correos. En la mesa vecina,
Una familia celebraba el cumpleaños de una niña. La pequeña sopló las velas antes de que todos terminaran de cantar y su madre fingió indignación. Hubo risas, fotografías borrosas y un trozo de pastel que acabó en el suelo. Gabriel pidió la cuenta antes del postre. Cuando regresó a la oficina, encontró una caja sobre el escritorio. Era pequeña, de madera oscura, sin logotipo ni tarjeta del remitente. Lucía confirmó que la había llevado personalmente el chofer de Ernesto. Gabriel abrió el cierre y encontró una pieza de ajedrez, un rey negro, desgastado en la base. Debajo había un sobrescrito a mano. Reconoció la caligrafía firme de Ernesto, aunque algunas letras temblaban como si la tinta hubiera tenido que vencer el peso de una enfermedad demasiado larga. Gabriel, ven esta noche. No llegues como empresario. Llega como el hombre que todavía sabe perder una partida. No había explicación, firma ni saludo. Gabriel leyó la nota 3 veces. Después guardó el rey negro en el bolsillo interior de su chaqueta. Una incomodidad desconocida comenzó a crecerle bajo las costillas. Estaba acostumbrado a contratos de 100 páginas, cláusulas ocultas y amenazas redactadas por abogados. Una sola frase escrita por un anciano enfermo consiguió inquietarlo más que cualquier negociación hostil. Tal vez porque el afecto, cuando no se practica con frecuencia, se parece demasiado al peligro. A las 7:10, Gabriel llegó a la residencia Ferrer, una mansión de estilo colonial al oeste de la ciudad. La casa estaba iluminada, pero no tenía el aspecto de un hogar preparado para recibir visitas. Había automóviles estacionados frente a la entrada, empleados caminando con los ojos bajos y un silencio denso detrás de las ventanas. Teresa Ferrer, la viuda del hijo mayor de Ernesto, lo recibió en el vestíbulo con un vestido negro y una expresión cuidadosamente triste. Su perfume llegó antes que sus condolencias. Gabriel, gracias por venir, dijo. Papá ha tenido un día difícil. Gabriel conocía a Teresa desde hacía 15 años y nunca la había escuchado llamar papá a Ernesto sin que hubiera un notario cerca. A su lado estaban sus hijos, Ramiro y Paloma, ambos vestidos como si asistieran a una reunión de accionistas disfrazada de vigilia familiar. Ramiro estrechó la mano de Gabriel y preguntó por el estado de los mercados antes de preguntar por el estado de su abuelo. Paloma revisaba el teléfono con impaciencia. El dolor, pensó Gabriel, adoptaba formas extrañas. Algunas llevaban relojes de oro. ¿Dónde está Ernesto?, preguntó. Teresa señaló la escalera. El médico recomienda que no reciba visitas. Ernesto recomienda muchas cosas que nadie obedece. Gabriel subió sin esperar permiso. Conocía la casa desde joven, pero aquella noche le pareció distinta. Las fotografías familiares seguían alineadas sobre los muebles, aunque alguien había retirado varios marcos de la habitación principal. En la mesa del pasillo encontró un jarrón con flores marchitas y una bandeja con comida intacta. Desde la cocina llegaban voces apagadas. Una mujer pedía que calentaran la sopa porque don Ernesto no había probado nada. Otra respondió que la señora Teresa había dado órdenes diferentes. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Ernesto descansaba junto a la ventana, cubierto por una manta azul. Había adelgazado tanto que sus manos parecían pertenecer a un hombre mucho mayor. Sin embargo, cuando vio entrar a Gabriel, sus ojos conservaron el brillo insolente de siempre. Le indicó una silla. Gabriel se sentó sin hablar. Durante varios segundos, ambos observaron el tablero de ajedrez colocado entre ellos. Faltaba el rey negro. Ernesto miró el bolsillo de su chaqueta y sonrió con evidente satisfacción. Sabía que vendrías, murmuró. Tu mensaje sonaba como una amenaza. Era una invitación. Has olvidado la diferencia. Gabriel sacó la pieza y la dejó sobre el tablero. Ernesto la sostuvo entre los dedos, pero no la colocó en su lugar. Mañana convocarán al notario, dijo. Después de mi muerte, todos querrán saber cuánto les dejé. Ninguno se preguntará qué me quitaron mientras estaba vivo. Gabriel mantuvo el rostro inmóvil, aunque sintió que la habitación se estrechaba a su alrededor. No hables como si fueras a morir esta noche. Los hombres ricos siempre creemos que la muerte necesita cita previa. Ernesto tosió y cerró los ojos hasta recuperar el aliento. Gabriel quiso llamar al médico, pero el anciano le sujetó la muñeca. A pesar de su debilidad, el gesto conservaba autoridad. Le habló entonces de cuentas manipuladas, propiedades vendidas sin autorización y dinero desaparecido de la Fundación Ferrer. Le explicó que alguien dentro de la familia llevaba años vaciando el patrimonio destinado a clínicas comunitarias. Gabriel escuchó sin interrumpir.
Las traiciones financieras no lo sorprendían. Lo que sí lo sorprendió fue el miedo en la voz de Ernesto. Hay alguien a quien debes proteger, continuó el anciano. Una mujer que no sabe lo que está a punto de heredar, ni el odio que despertará cuando pronuncien su nombre. Gabriel frunció el ceño. ¿Quién es? Ernesto miró hacia la puerta para comprobar que nadie escuchaba. Después señaló el cajón de la mesa de noche. Dentro había otro sobre, sellado con cera, y una fotografía. En ella aparecía una mujer de cabello oscuro ayudándolo a caminar por un jardín. A su lado, un niño sostenía una regadera amarilla y reía con la boca abierta. Gabriel no reconoció a ninguno de los dos. En el reverso de la fotografía había un nombre escrito: Elena Cruz. Es la viuda de mi nieto, Mateo, explicó Ernesto. Mi familia la culpa por haber sobrevivido al accidente que se llevó a él. Desde entonces, la han tratado como una intrusa, pero fue Elena quien me cuidó cuando todos los demás esperaban que muriera rápido. ¿Ella conoce el contenido del testamento? No. Y debe seguir sin conocerlo hasta que el notario lo anuncie. Gabriel dejó la fotografía sobre la mesa. No le gustaba trabajar sin información, ni aceptar encargos movidos por emociones. Sin embargo, Ernesto no le estaba ofreciendo un negocio. Le estaba entregando el último miedo de su vida. Afuera, alguien caminó por el pasillo y luego se alejó. El anciano volvió a sujetar la pieza negra entre los dedos. Su mano temblaba, pero la mirada permanecía firme. Cuando escuchen su nombre, intentarán expulsarla antes de que pueda defenderse, dijo. Prométeme que no lo permitirás. Gabriel sabía que las promesas hechas a los moribundos tenían la desagradable costumbre de sobrevivirles. Aún así, asintió. La protegeré. Ernesto sonrió y colocó el rey negro en el centro del tablero. No como empresario, Gabriel. Como hombre. Aquella fue la última conversación que tuvieron. A las 3:17 de la madrugada, el teléfono de Gabriel sonó en el ático. No estaba dormido. Permanecía de pie frente a los ventanales, con la fotografía de Elena y Nico sobre la mesa. Lucía le comunicó la noticia con voz baja. Ernesto Ferrer había muerto hacía 20 minutos. La familia había solicitado que el testamento se leyera en 48 horas. Gabriel cerró los ojos. Abajo, la ciudad continuaba encendida, indiferente y perfectamente ordenada. Entonces recibió un segundo mensaje. Procedía del jefe de seguridad de la residencia Ferrer. El texto era breve. La señora Teresa ha ordenado que Elena Cruz y su hijo abandonen la casa antes del amanecer. Gabriel tomó la chaqueta sin llamar al conductor. Por primera vez en muchos años, salió de su hogar sin revisar la agenda, sin calcular riesgos y sin saber exactamente qué haría al llegar. En el bolsillo llevaba el rey negro de Ernesto. En la mano, las llaves de un automóvil que casi nunca conducía. Y en algún punto de aquella casa, llena de herederos impacientes, una mujer todavía ignoraba que acababa de perder su techo la misma noche en que se había convertido en dueña de casi todo. Gabriel condujo hacia la residencia Ferrer con una velocidad que habría desaprobado en cualquiera de sus empleados. La avenida estaba casi vacía, cubierta por una lluvia fina que convertía las luces en manchas borrosas. Había salido del ático con pantalón oscuro, camisa sin corbata y un abrigo que había tomado al azar. Por primera vez en años no parecía el director de Aurea Capital. Parecía, sencillamente, un hombre que había recibido una promesa demasiado tarde y temía llegar cuando ya no quedara nadie a quien proteger. Cuando estacionó frente a la mansión, las puertas principales estaban cerradas. 2 camionetas ocupaban la entrada de servicio y varios empleados trasladaban cajas bajo la lluvia. Gabriel reconoció al jefe de seguridad, pero evitó acercarse. Si entraba anunciando su nombre, Teresa tendría tiempo de construir una versión elegante de la crueldad. Y las familias ricas, como los gobiernos pequeños, podían producir documentos impecables para justificar casi cualquier injusticia. Decidió observar primero. Ernesto le había pedido actuar como hombre, no como empresario. Gabriel aún no sabía exactamente qué significaba aquello. Rodeó la casa por el jardín lateral. Desde una ventana iluminada, vio a Teresa Ferrer en el salón principal, hablando por teléfono con una copa en la mano. No parecía una mujer que acabara de perder a su suegro, parecía alguien que esperaba una entrega retrasada. Ramiro caminaba de un lado a otro revisando carpetas, mientras Paloma ordenaba a los empleados retirar las pertenencias de Elena. Ninguno preguntaba dónde dormirían ella y el niño.
Para ciertas personas, la compasión siempre llegaba después del inventario. Gabriel entró por la puerta de servicio justo cuando una empleada salía cargando sábanas. Nadie lo detuvo. En aquella parte de la casa, los hombres con ropa sobria eran invisibles mientras llevaran expresión de cansancio. Siguió el sonido de varias voces hasta un pasillo cercano a la cocina. Allí encontró 3 cajas, una maleta pequeña y una mochila infantil con un dinosaurio verde. Sobre la maleta descansaba un retrato de Ernesto junto a un joven de sonrisa abierta. Gabriel comprendió que debía ser Mateo, el esposo fallecido de Elena. «No puede sacar al niño a esta hora», dijo una voz femenina al otro lado de la puerta. «Está lloviendo y mi madre vive a 40 minutos». «La señora Teresa ha dado instrucciones claras», respondió el administrador. «Deben abandonar la propiedad antes de las 5. Don Ernesto murió hace menos de 1 hora». «Lo sé, señora Cruz. Entonces también sabe que esta era su casa». Hubo un silencio incómodo. Gabriel conocía aquella clase de silencio. Era el refugio favorito de quienes obedecían una orden injusta y luego se convencían de no haber participado en ella. Se acercó un poco más y vio a Elena por primera vez. Llevaba un suéter color crema, jeans y el cabello recogido sin cuidado. No se parecía a las mujeres que aparecían en las recepciones de Áurea. No llevaba joyas ni maquillaje. Sostenía una caja contra el pecho, como si fuera lo único que podía impedirle temblar. «La casa pertenece a la familia Ferrer», insistió el administrador. Elena lo miró con una calma tan firme que Gabriel sintió vergüenza ajena por el hombre. «Mi hijo también pertenece a esa familia cuando necesitan una fotografía para Navidad. Curioso que deje de pertenecer cuando necesita una cama». El administrador bajó la mirada. Elena no gritó ni suplicó, solo dejó la caja en el suelo, entró en la habitación y regresó con un abrigo infantil. Su dignidad hacía que la escena resultara aún más brutal. Gabriel había visto hombres perder empresas completas con menos entereza. También había visto hombres conservar fortunas enteras, perdiendo todo lo que merecía la pena conservar. Teresa apareció al final del pasillo. «Espero que no estés haciendo esto más difícil de lo necesario», dijo. Elena giró lentamente. «Su padre murió esta noche. Mi suegro llevaba meses muriendo. Todos lo sabíamos». «You know». La respuesta fue tan sencilla que Teresa pareció ofendida. Gabriel permaneció en la sombra junto a una puerta entreabierta. Parte de él quería avanzar, pronunciar su apellido y detenerlo todo. La otra parte recordó la carta de Ernesto y la advertencia sobre el testamento. Si mostraba demasiado pronto que Elena tenía un protector poderoso, la familia entendería que existía algo que temer. A veces la verdad también necesitaba elegir el momento de entrar en una habitación. «Tienes 30 minutos», dijo Teresa. «Después cerraré las puertas». Elena recogió las cajas una a una. Ningún miembro de la familia la ayudó. Una cocinera mayor intentó acercarse, pero Teresa la detuvo con una mirada. Gabriel esperó hasta que Elena entró en el ascensor de servicio cargando 2 cajas y luego avanzó para tomar la tercera. Ella lo observó con desconfianza. Él levantó la caja sin preguntar y entró detrás de ella. Antes de que pudiera explicar quién era, las puertas se cerraron. El ascensor descendió 2 pisos y se detuvo con un golpe seco. Las luces se apagaron. Elena chocó contra la pared y Gabriel dejó la caja en el suelo para sujetarla por el brazo. Durante unos segundos no se oyó nada salvo la lluvia contra la estructura exterior y el zumbido moribundo del sistema eléctrico. Luego se encendió una pequeña luz roja de emergencia. Era suficiente para dibujar sus rostros, pero no para borrar la sensación de estar encerrados dentro de una caja suspendida. «Perfecto», murmuró Elena. «Exactamente lo que necesitaba». Gabriel pulsó el botón de alarma. No ocurrió nada. Parece una falla general. La casa elige muy bien sus momentos para dejar de funcionar. Ella se agachó junto a las cajas y buscó el teléfono. La pantalla iluminó su rostro. Tenía los ojos enrojecidos, aunque hasta entonces no había derramado una lágrima frente a nadie. Marcó un número y esperó. Cuando respondieron, su voz cambió. Se volvió más suave, cálida y deliberadamente alegre. Gabriel reconoció el esfuerzo de inmediato. Él también había aprendido desde joven que una voz controlada podía ocultar casi cualquier herida. «Hola, mi amor», dijo Elena. «¿Despertaste?». Una voz infantil habló al otro lado. Gabriel no distinguió las palabras, pero vio cómo ella cerraba los ojos. «No, no pasa nada malo. Solo hubo un problema con la luz. La abuela está contigo, ¿verdad?» «Sí.
Mañana iremos a desayunar juntos. Claro que puedes llevar al dinosaurio. No, Nico, no vamos a perder nuestras cosas. Las cosas saben encontrarnos. El niño debió hacer una pregunta más difícil, porque Elena apretó los labios antes de responder. El bisabuelo se fue a descansar. Estaba muy cansado. Sí, también te quería mucho. No llores, cariño. Mamá está bien. Mintió en aquellas últimas palabras con una ternura tan perfecta que Gabriel sintió que algo se quebraba dentro de él. Elena esperó hasta que Nico colgó. Luego bajó el teléfono, apoyó la frente contra una caja y permaneció inmóvil. No sollozó. Solo dejó escapar un sonido breve, casi una respiración rota. Era el llanto de alguien que no podía permitirse llorar de verdad porque aún tenía demasiadas cosas que cargar. Si este momento te hace preguntarte qué hará el hombre que escucha su dolor en la oscuridad, deja un me gusta y acompáñanos. Porque algunas vidas cambian en grandes salones, pero otras comienzan a cambiar dentro de un ascensor detenido. Cuando dos desconocidos ya no pueden fingir que no se ven, Gabriel apartó la mirada para ofrecerle una intimidad imposible dentro de aquel espacio. Estaba acostumbrado a resolver problemas con una llamada, una orden o una transferencia bancaria. Podía comprarle un apartamento antes de que se restableciera la electricidad. Podía despedir al administrador, suspender a Teresa de la fundación y enviar 10 automóviles para recoger las cajas. Sin embargo, comprendió que cualquiera de esas acciones respondería a su necesidad de sentirse poderoso, no a la necesidad de Elena de conservar el control sobre su propia vida. No voy a preguntarle si está bien, dijo. Sería una pregunta bastante estúpida. Elena levantó la cabeza. Durante un instante pareció sorprendida. Después se secó el rostro con la manga. Al menos reconoce sus limitaciones. Tengo una lista bastante extensa. ¿Incluye reparar ascensores? Gabriel miró el panel apagado. Desafortunadamente, no encabeza la lista. Ella soltó una risa breve. Fue pequeña, casi involuntaria, pero transformó el aire dentro del ascensor. Gabriel sintió una satisfacción extraña, desproporcionada. Había cerrado adquisiciones por cientos de millones sin experimentar nada parecido. Quizás porque aquella risa no había sido comprada, ordenada ni prevista. Había aparecido entre la tristeza y el cansancio, como una vela encendida en una habitación que todos daban por perdida. ¿Trabaja aquí?, preguntó Elena. La pregunta llegó demasiado pronto. Gabriel pudo decir la verdad. Podía contarle que dirigía Aurea Capital, que Ernesto le había confiado la protección de un testamento capaz de cambiar su vida y que había llegado para impedir que la echaran. Pero vio la forma en que ella lo miraba, sin miedo, sin cálculo y sin la amabilidad artificial que aparecía cuando alguien reconocía su apellido. Elena no esperaba nada de él. Para ella, Gabriel todavía era solo un hombre que había cargado una caja. «Soy técnico», respondió. «Me llamo Gael». El nombre salió con sorprendente facilidad. Gael era una forma abreviada que su madre había usado cuando él era niño, antes de que las reuniones, las herencias y los consejos directivos convirtieran cada sílaba de su nombre en un título. No era una mentira completa, se dijo. Luego recordó que las mentiras incompletas seguían teniendo la costumbre de destruir confianzas enteras. Elena señaló el panel del ascensor con una ceja levantada. «Técnico, temporal. Eso explica muchas cosas». «¿Qué cosas?» «Que el ascensor esté averiado y usted parezca más preocupado por mis cajas que por arreglarlo». Gabriel estuvo a punto de sonreír. «Es una estrategia avanzada. Estoy segura de que aparece en el manual». Durante los minutos siguientes, intentaron contactar con seguridad. La señal entraba y salía. Elena le explicó que Nico estaba con su madre porque Ernesto había empeorado durante la tarde. Había pensado regresar a casa antes de medianoche, pero se quedó para acompañarlo. Cuando él murió, Teresa no le permitió entrar nuevamente en la habitación. Gabriel escuchó cada palabra sin hacer preguntas innecesarias. Elena hablaba de Ernesto sin mencionar dinero, propiedades ni promesas. Solo recordaba cómo pedía chocolate a escondidas del médico. Le gustaba fingir que era un hombre terrible, dijo ella, pero guardaba galletas en el escritorio para Nico. Quizás ambas cosas eran ciertas. Las personas pueden ser más de una cosa a la vez. La frase cayó entre ellos con un peso que Elena no podía comprender. Gabriel sintió el rey negro dentro del bolsillo de su abrigo. Él también era más de una cosa en aquel momento. El hombre que había prometido protegerla, el empresario que conocía la verdad y el desconocido que acababa de inventarse un oficio para conservar una mirada limpia durante unos minutos más.
El sistema eléctrico regresó con un chasquido. Las luces se encendieron y el ascensor descendió lentamente hasta el sótano. Cuando las puertas se abrieron, el administrador esperaba al otro lado acompañado por 2 guardias. Miró a Gabriel, confundido, pero él sostuvo su mirada con una autoridad silenciosa. El hombre pareció reconocerlo. Antes de que pudiera pronunciar su nombre, Gabriel negó apenas con la cabeza. Fue un gesto mínimo, suficiente para ordenar discreción. Elena no lo vio. Estaba ocupada comprobando que ninguna caja se hubiera abierto. Gabriel cargó sus pertenencias hasta la salida de servicio. La lluvia había aumentado y no había ningún taxi disponible. Elena se colocó el abrigo sobre la cabeza y miró las cajas con desesperación práctica. Esa forma de angustia reservada para quienes no tienen tiempo de derrumbarse porque primero deben encontrar transporte. Gabriel señaló un automóvil oscuro estacionado cerca del jardín. No era el suyo, sino uno de los vehículos del personal. Había pedido las llaves al guardia mediante una mirada que, aparentemente, todavía funcionaba incluso sin traje. «Puedo llevarla», dijo. «Los técnicos temporales tienen permiso para usar autos de la casa. Esta noche, las reglas parecen bastante flexibles». Elena lo estudió unos segundos. «No tengo dinero para pagarle. No se lo he pedido. La gente siempre pide algo». Gabriel sostuvo su mirada. Ella no hablaba como una mujer desconfiada por naturaleza. Hablaba como alguien a quien la generosidad le había llegado demasiadas veces acompañada por una factura escondida. «Entonces puede considerarlo un préstamo», respondió. «Algún día me invita a un café». Elena miró la lluvia, las cajas y la residencia detrás de ellos. Finalmente asintió. Mientras acomodaban el equipaje en el automóvil, Teresa observaba desde una ventana del segundo piso. Gabriel alcanzó a verla entre las cortinas. Ella no podía distinguir su rostro bajo la lluvia, pero parecía molesta por el simple hecho de que alguien ayudara a Elena. Él cerró el maletero y sintió que la promesa hecha a Ernesto acababa de volverse personal. Ya no protegía únicamente a la heredera de un testamento, protegía a la mujer que había mentido a su hijo para que durmiera tranquilo. Elena subió al asiento del copiloto y dejó la mochila del dinosaurio sobre sus piernas. Gabriel encendió el motor. Al abandonar la propiedad, ella no volvió la cabeza hacia la casa donde había vivido los últimos años. Solo apretó la mochila y le dio una dirección en un barrio modesto al sur de la ciudad. Él repitió el nombre de la calle para memorizarlo. En 48 horas, un notario pronunciaría el nombre de Elena Cruz frente a toda la familia Ferrer. Pero aquella noche, mientras cruzaban la ciudad bajo la lluvia, ella creía viajar junto a Gael, un técnico temporal que no sabía reparar ascensores. Y Gabriel, que nunca había tenido problemas para dominar una negociación, descubrió que ya no sabía cómo salir de la primera mentira sin perder la única mirada que no le había pedido nada. El edificio donde vivía Rosa Cruz tenía 3 pisos, pintura amarilla descascarada y un portón que protestaba cada vez que alguien lo abría. Gabriel estacionó frente a la acera poco antes del amanecer. Durante el trayecto, Elena había permanecido en silencio, abrazada a la mochila de Nico. No preguntó por qué un técnico conducía con tanta seguridad bajo la lluvia, ni por qué el guardia de la mansión le había entregado las llaves sin discutir. El cansancio, por fortuna para las mentiras, suele dejar pocas fuerzas para la curiosidad. Rosa apareció en la entrada con una bata de flores y unas sandalias demasiado grandes. Era una mujer pequeña, de cabello blanco y ojos capaces de examinar a una persona antes de que terminara de saludar. Detrás de ella, Nico bajó corriendo las escaleras con un pijama de astronautas. Elena se agachó para recibirlo y el niño se aferró a su cuello. Gabriel apartó la mirada, no por incomodidad, sino porque aquella escena le produjo la extraña sensación de estar observando algo que no le pertenecía. «Mamá dijo que todo estaba bien», declaró Nico sin soltarla. «Pero la abuela dijo que cuando los adultos dicen eso a las 4 de la mañana, casi nunca es verdad». Rosa levantó las manos. «Yo no crié a un niño ingenuo». Elena sonrió, aunque sus ojos seguían hinchados. Le explicó a Nico que pasarían unos días con la abuela y que sus pertenencias estaban en las cajas. El niño miró el equipaje, luego el automóvil y finalmente a Gabriel. Su inspección fue directa, minuciosa y completamente desprovista de cortesía diplomática. «¿Quién es él?» «Gael. Nos ayudó a salir de la casa». «¿Es policía?» «Técnico», respondió Gabriel. Nico observó su abrigo, sus zapatos y el reloj que asomaba bajo la manga.
Después inclinó la cabeza. No parece técnico. Gabriel había enfrentado auditorías internacionales menos incómodas. Soy un técnico especializado. Aunque Elena cruzó los brazos, disfrutando demasiado de la pregunta. En ascensores averiados, dijo ella. Pero no lo arregló, aclaró Gabriel. Nico lo pensó unos segundos. Entonces todavía está aprendiendo. Rosa soltó una carcajada y abrió el portón. Gabriel cargó las cajas hasta el pequeño apartamento. El pasillo olía a café, pan tostado y humedad. En la sala había un sofá cubierto con una manta tejida, fotografías familiares y una mesa baja llena de lápices de colores. Era un espacio estrecho, imperfecto y lleno de señales de vida. Gabriel tuvo que apartar un coche de juguete para dejar una caja en el suelo. En su ático, ningún objeto estaba fuera de lugar. Tampoco había nada que pudiera llamarse realmente necesario. Siéntese, ordenó Rosa. Nadie sale de esta casa sin café. No quiero molestar. Ya entró con 3 cajas, zapatos mojados y cara de funeral. La molestia llegó hace rato. Gabriel obedeció. Rosa le sirvió café en una taza azul con la palabra mamá escrita en letras torcidas. Elena se cambió el suéter mojado mientras Nico abría las cajas para comprobar que su dinosaurio de plástico seguía allí. Gabriel sostuvo la taza entre las manos. El café era fuerte, demasiado dulce y mejor que cualquiera de los que bebía en restaurantes privados. El teléfono de Elena sonó sobre la mesa. Era el despacho del notario Ferrer. La citaron para la lectura del testamento a las 11 de la mañana del día siguiente. Ella escuchó sin interrumpir, dio las gracias y colgó. Rosa dejó de remover el azúcar. Nico continuó jugando, ajeno al cambio de aire. Gabriel sabía exactamente lo que iba a ocurrir en aquella reunión. Elena, en cambio, miraba el teléfono como si hubiera recibido una invitación a un juicio donde desconocía el delito. No quiero ir, dijo. Tienes que hacerlo, respondió Rosa. Teresa me echará antes de que pueda sentarme. Ya te echó. Ahora al menos puede hacerlo frente a un notario. Elena miró a su madre con cansancio. No habrá nada para mí. Gabriel bajó la taza. Cada palabra que callaba aumentaba el peso de su mentira. Podía decirle que Ernesto había pensado en ella hasta el final, que su nombre estaba escrito en documentos capaces de transformar su vida. Sin embargo, había prometido mantener el secreto hasta la lectura. Esa promesa justificaba su silencio, pero no el nombre falso ni el oficio inventado. Las mentiras se parecían a los intereses financieros. Empezaban pequeñas y crecían mientras uno fingía que aún podía pagarlas. Debería asistir, dijo él. Aunque solo sea para escuchar, Elena lo observó. Todos los técnicos ofrecen asesoría legal durante el desayuno. Es parte del servicio especializado. Rosa sonrió sobre su taza, pero no dijo nada. Gabriel tuvo la incómoda impresión de que aquella mujer veía mucho más de lo que parecía. Antes de marcharse, Elena le pidió un número para devolverle las llaves del automóvil. Gabriel dictó su línea privada, la que apenas utilizaban 3 personas. Ella guardó el contacto bajo el nombre Gael Ascensor. El CEO de Aurea Capital descubrió que su nueva identidad cabía cómodamente junto a un aparato averiado. Gabriel regresó a su ático cuando la ciudad ya estaba despierta. Lucía lo esperaba en la sala con una tableta, 2 teléfonos y una expresión que combinaba preocupación profesional con desaprobación personal. Sobre la mesa había informes de la Fundación Ferrer. Las primeras auditorías confirmaban transferencias sospechosas hacia empresas vinculadas a Ramiro. También aparecían pagos aprobados con firmas que Ernesto difícilmente habría podido realizar durante sus últimos meses. La familia no solo esperaba heredar. Algunos ya habían comenzado a repartirse el cadáver financiero antes de que el hombre dejara de respirar. La señora Teresa ha preguntado si Aurea enviará un representante a la lectura, informó Lucía. Enviaremos abogados. ¿Y usted? Gabriel miró el contacto nuevo en su teléfono. Elena había enviado un mensaje breve. Gracias por esta noche. Le devolveré el café cuando mi vida deje de incendiarse. Estaré allí, respondió, pero no entraré en la sala. Lucía guardó silencio durante unos segundos. ¿Puedo preguntar por qué? Puedes. ¿Va a responder? No. Lucía asintió. Trabajar con Gabriel exigía saber distinguir entre una puerta cerrada y una pared. Aún así, colocó sobre la mesa una fotografía reciente de Elena con su hijo. La señora Cruz no tiene antecedentes financieros relevantes. Trabajaba como restauradora de documentos en la fundación. Después de la muerte de su esposo,
redujo su jornada para cuidar a don Ernesto. No posee propiedades y tiene deudas médicas pequeñas a nombre de su madre. Gabriel leyó el informe con creciente incomodidad. Todo estaba allí: ingresos, dirección, movimientos bancarios y el nombre de la escuela de Nico. Él sabía más sobre Elena que ella sobre Gael. La desigualdad no estaba únicamente en el dinero, estaba en la información, y cada minuto que pasaba aceptando su confianza convertía aquella diferencia en una forma silenciosa de abuso que todavía no quería nombrar. A la mañana siguiente, Elena llegó al despacho del notario con un vestido azul oscuro que Rosa había ajustado durante la madrugada. No llevaba joyas, salvo su anillo de bodas. Nico se quedó con su abuela después de exigir una promesa escrita de que su madre volvería antes de la cena. Elena subió las escaleras del edificio con la espalda recta y el estómago encogido. Había aprendido que la dignidad no eliminaba el miedo, solo impedía que los demás decidieran qué hacer con él. La familia Ferrer ya ocupaba la sala principal. Teresa estaba sentada al frente, junto a Ramiro y Paloma. 2 tíos, varios primos y 3 abogados completaban el grupo. Cuando Elena entró, las conversaciones se detuvieron. Nadie la invitó a sentarse. El notario, un hombre de cabello plateado llamado Julián Alcázar, se levantó y le indicó una silla reservada junto a la mesa. Teresa apretó los labios. Elena comprendió entonces que su presencia no era una cortesía, era un requisito. Gabriel observaba desde el pasillo, detrás de una puerta de vidrio opaco. Llevaba ropa sencilla, aunque Lucía había conseguido que incluso una camisa sin marca visible pareciera parte de una estrategia corporativa. Desde allí podía ver a Elena sin ser visto con claridad. Ella mantenía las manos unidas sobre el regazo. Teresa hablaba con uno de los abogados. Ramiro revisaba el teléfono. Todos parecían seguros de que el futuro les pertenecía por derecho natural. El notario comenzó con disposiciones menores. Ernesto dejaba obras de arte a un museo, una cantidad importante a empleados de muchos años y fondos para continuar varios programas médicos. Paloma recibió una casa en Cuernavaca. Ramiro heredó una colección de automóviles y una participación limitada en 2 empresas. Teresa obtuvo una renta vitalicia y el derecho de residencia durante 6 meses en la mansión. Cada anuncio produjo gestos contenidos, cálculos silenciosos y una decepción que nadie consideró apropiado mostrar por completo. Entonces Julián cambió de documento. Respecto de la participación mayoritaria de Grupo Ferrer, la residencia principal, los terrenos anexos y el control de la Fundación Ernesto Ferrer, el testador revoca toda disposición anterior. Ramiro dejó el teléfono. Teresa se inclinó hacia adelante. El 52% de las acciones, así como la propiedad de la residencia y la presidencia honoraria de la fundación, serán transferidos a la señora Elena Cruz de Ferrer. Durante varios segundos nadie respiró. No fue un silencio tranquilo. Fue la clase de silencio que aparece cuando una habitación entera escucha romperse el futuro que había dado por garantizado. Elena miró al notario, convencida de haber entendido mal. ¿Perdón? Julián repitió la cláusula. Teresa se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Eso es imposible. El documento fue firmado con testigos y certificado por 2 médicos, respondió el notario. Ella lo manipuló. Elena giró hacia Teresa. La acusación le dolió, pero el desconcierto era todavía mayor. Yo no sabía nada. Claro que lo sabías. Te instalaste en su habitación, controlaste sus medicinas y alejaste a todos. Gabriel dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo. Elena no necesitaba que un hombre entrara para prestarle una voz. Se levantó despacio, sin elevar el tono. Su padre me pidió agua cuando tenía sed. Me pidió que leyera cuando no podía dormir. Me pidió que no dejara a Nico verlo asustado. Nunca me pidió que le preguntara cuánto dinero tenía. Teresa quedó inmóvil. Elena tomó su bolso y miró al notario. No firmaré nada hoy. Señora Cruz, la aceptación requiere varios procedimientos. Entonces comenzarán cuando yo entienda qué está ocurriendo. Salió de la sala antes de que alguien pudiera detenerla. Gabriel retrocedió hacia una columna para que no lo viera. La observó caminar por el pasillo con pasos rápidos, sosteniendo el bolso contra el cuerpo. Acababa de convertirse en una de las mujeres más poderosas del país, pero su expresión era la de alguien a quien acababan de entregar una carga que nunca había pedido. Elena no llamó a un automóvil. Caminó 4 calles hasta una panadería y compró 2 piezas de pan dulce. Después, tomó un autobús rumbo a casa de Rosa. Gabriel
la siguió desde lejos en un vehículo conducido por Lucía. Ella no entró en ninguna tienda elegante, ni telefoneó a un banco. Envió un mensaje a Nico preguntándole si prefería chocolate o vainilla para la merienda. Aquel detalle terminó de convencer a Gabriel de que Ernesto había elegido a la única persona que no habría deseado ser elegida. Su teléfono vibró poco después. Gael, necesito devolverle las llaves y pagarle aquel café. También necesito preguntarle algo. ¿Puede verme esta tarde? Gabriel leyó el mensaje 2 veces. Podía negarse, revelar la verdad o enviar a otra persona. En lugar de eso, escribió que sí. Se dijo que necesitaba saber cuánto había comprendido Elena y si estaba en peligro. Se dijo que Ernesto le había pedido protegerla. Se dijo muchas cosas razonables, porque los hombres inteligentes suelen construir las mejores excusas cuando están a punto de cometer un error emocional. Guardó el teléfono y observó el autobús desaparecer entre el tráfico. La primera mentira había nacido en un ascensor oscuro. La segunda estaba a punto de comenzar bajo la luz del día. Elena eligió una cafetería pequeña frente a una estación de metro. Gabriel llegó 12 minutos antes, como hacía con todo aquello que le importaba y no estaba dispuesto a admitir. Cambió el automóvil de Áurea por un taxi 3 calles antes. Dejó el reloj costoso en el bolsillo y pidió el café más barato del menú. Aún así, el camarero le llevó la taza en una bandeja, como si hubiera reconocido en su postura a un hombre incapaz de aceptar objetos entregados sin ceremonia. Elena apareció con el vestido azul de la lectura del testamento y una bolsa de papel en la mano. Se sentó frente a él, dejó las llaves del automóvil sobre la mesa y añadió 2 monedas junto a ellas. Gabriel miró el dinero sin comprender. Ella explicó que era el costo aproximado de la gasolina. Había calculado la distancia, consultado el precio por litro y redondeado hacia arriba. A Gabriel, acostumbrado a balances internacionales, nunca le habían devuelto un favor con matemáticas tan obstinadamente honestas. No era necesario, dijo. Para usted quizá no. Para mí sí. Entonces aceptaré el café. Ya lo pagué. Gabriel miró su taza. Eso parece más una amenaza que un café. Elena sonrió por primera vez desde la muerte de Ernesto. Después, abrió la bolsa y sacó un pan cubierto de azúcar. Lo partió en 2 y le ofreció una mitad. Gabriel aceptó. No recordaba cuándo había compartido comida con alguien sin que un asistente hubiera confirmado antes alergias, preferencias y valor nutricional. Elena le contó lo ocurrido en el despacho del notario. No mencionó cantidades al principio. Habló de la mirada de Teresa, de la silla caída y del modo en que Ramiro había apretado el teléfono como si pudiera llamar a alguien capaz de corregir el testamento. Gabriel escuchó con una atención demasiado experta. Cuando ella preguntó si era normal que un heredero se negara a firmar de inmediato, respondió que había hecho bien. Elena lo miró durante varios segundos, apoyando los dedos sobre la taza. Sabe bastante de herencias para reparar ascensores. Gabriel mordió el pan para ganar tiempo. He trabajado en edificios donde muere gente rica, una especialidad muy concreta. Los técnicos debemos adaptarnos al mercado. Ella no insistió, aunque su mirada permaneció sobre él un momento más. Luego confesó que no deseaba vivir en la mansión. No quería que Nico durmiera en una casa donde habían arrojado las cajas de su madre al pasillo. Tampoco confiaba en la familia Ferrer ni en los abogados que de pronto la trataban con una amabilidad aceitosa. Necesitaba comprender la fundación, revisar las cuentas y proteger el legado de Ernesto. Sin embargo, no sabía por dónde empezar. Empiece por no hacer nada que la obliguen a hacer rápido, aconsejó Gabriel. La urgencia suele beneficiar a quien ya preparó el engaño. Elena bajó la vista hacia el pan. Habla como un hombre que ha visto muchos engaños. He visto suficientes. ¿Y ha cometido alguno? La pregunta lo alcanzó sin advertencia. Gabriel sostuvo su mirada. Podía responder que sí y decirle toda la verdad. En cambio, eligió una cobardía cuidadosamente redactada. Todos ocultamos cosas cuando creemos que la verdad puede cambiar la forma en que nos miran. Elena no sonrió. Eso no responde, no admitió él. Pero es lo más honesto que puedo decir hoy. Al salir de la cafetería, Elena recibió una llamada de Rosa. La tubería bajo el fregadero había vuelto a romperse y el agua comenzaba a entrar en el armario. Elena cerró los ojos, respiró hondo y anunció que debía marcharse. Gabriel se ofreció a ayudar. Ella señaló que su historial con los ascensores no inspiraba confianza.
Él respondió que una tubería estaba más cerca del suelo, lo cual reducía las posibilidades de quedar suspendidos entre pisos. Aquella lógica absurda consiguió que ella aceptara. El apartamento de Rosa olía a humedad y sopa de pollo. Nico esperaba en la cocina con botas de lluvia, aunque no llovía dentro de la casa. Había colocado 2 recipientes bajo el fregadero y daba instrucciones a su abuela como un capitán durante una emergencia naval. Cuando vio a Gabriel, corrió hacia él con una llave inglesa de plástico. Preguntó si el técnico especializado había venido a aprender. Gabriel respondió que, en esta ocasión, esperaba aprobar el examen. La reparación resultó más complicada de lo previsto. Gabriel se arrodilló frente al fregadero, estudió las conexiones y comprendió que sus conocimientos de ingeniería empresarial no tenían ninguna utilidad frente a una tuerca oxidada. Nico se tendió a su lado y ofreció observaciones devastadoramente precisas. Elena sostenía una linterna mientras intentaba no reír. Cuando Gabriel abrió la válvula equivocada, un chorro de agua le golpeó la camisa, y Rosa declaró desde la puerta que el hombre parecía caro, pero no especialmente práctico. «No soy caro», protestó Gabriel. Rosa observó sus zapatos, que había olvidado cambiar. «Hijo, esos zapatos tienen una opinión sobre la economía». Elena se apoyó contra la encimera para contener la risa. Gabriel, empapado y con la mitad del cuerpo dentro de un armario, decidió que jamás permitiría que Lucía conociera aquella escena. Había dirigido reuniones con ministros, fondos soberanos y empresarios capaces de hundir monedas nacionales. Ninguno había conseguido humillarlo con la eficacia de una mujer en bata de flores y un niño armado con herramientas de plástico. Finalmente, Gabriel llamó desde el baño a uno de los encargados de mantenimiento de Áurea. Le describió la tubería sin revelar dónde estaba y siguió sus instrucciones. 40 minutos después, el agua dejó de escapar. Nico inspeccionó el trabajo, movió la cabeza con solemnidad y anunció que Gael podía continuar como aprendiz. Elena le ofreció una toalla y una camiseta vieja de Mateo. Gabriel dudó antes de aceptarla, consciente de que vestir la ropa del esposo fallecido era cruzar una frontera invisible. Elena notó su vacilación. «Puede usarla». Mateo habría preferido eso a ver su camisa arruinada. Gabriel se cambió en el baño. La camiseta era sencilla, gris y ligeramente estrecha en los hombros. Frente al espejo pequeño, el CEO de Áurea Capital parecía un hombre común que acababa de perder una batalla contra una tubería. Aquella imagen debería haberle resultado ridícula. En cambio, sintió una ligereza desconocida. Por unas horas, nadie necesitaba que tomara decisiones millonarias. Solo esperaban que cerrara bien una válvula. Rosa insistió en que se quedara a almorzar. Sirvió sopa de pollo, arroz y tortillas calientes sobre una mesa que apenas podía acomodar 4 platos. Nico explicó las reglas de la casa: no hablar con la boca llena, no desperdiciar comida y no mirar el teléfono mientras la abuela contaba una historia, aunque la historia ya hubiera sido contada antes. Gabriel dejó su dispositivo boca abajo. Durante una hora, el mundo empresarial continuó girando sin él y, contra todas sus expectativas, no se derrumbó. Después del almuerzo, Elena llevó a Nico a comprar materiales para una tarea escolar. Gabriel decidió acompañarlos. El mercado estaba lleno de puestos estrechos, música, voces y colores. Nico necesitaba cartón, pegamento y figuras para construir un sistema solar. Gabriel entró en la primera papelería y pidió el mejor material disponible. 10 minutos después, había comprado 3 tipos de cartón, pinturas profesionales, una lámpara giratoria y un pequeño telescopio que Nico ni siquiera había solicitado. Elena observó las bolsas acumuladas sobre el mostrador. ¿Cuánto gana exactamente un técnico temporal? Gabriel miró el telescopio, comprendiendo demasiado tarde el error. Ahorro mucho. ¿Para comprar sistemas solares completos? La educación es importante. También lo es pagar la renta. El encargado informó el total. Elena retiró el telescopio, las pinturas costosas y casi todo lo que Gabriel había elegido. Dejó cartón, pegamento, 6 esferas de unicel y una caja de colores. Nico no protestó. Solo tomó la mano de Gabriel y le explicó que Saturno no necesitaba luces porque ya tenía anillos. Regresaron en autobús. Gabriel intentó pagar con una tarjeta bancaria y recibió una mirada de compasión por parte del conductor. Elena pagó su pasaje mientras él buscaba monedas. El vehículo arrancó antes de que pudiera sujetarse,
y Gabriel terminó golpeándose contra un tubo. Nico rió con tanta fuerza que varias personas se giraron. Gabriel, que poseía 3 automóviles blindados, tuvo que viajar de pie, sosteniendo una bolsa de esferas de unicel y tratando de no caer sobre una señora con flores. «Puede sentarse aquí», ofreció Elena cuando quedó libre un lugar. «Estoy bien». El autobús frenó y Gabriel volvió a perder el equilibrio. «Su definición de estar bien se parece mucho a la mía», comentó ella. Él se sentó a su lado. Nico ocupaba el asiento delantero y hacía preguntas al conductor. Por la ventana pasaban tiendas, edificios viejos y vendedores ambulantes. Gabriel nunca había observado la ciudad desde aquella altura ni a aquella velocidad. Desde su automóvil, las calles eran obstáculos entre reuniones. Junto a Elena, comenzaban a aparecer lugares donde la gente realmente vivía. Durante las semanas siguientes, Gael se convirtió en una presencia frecuente en el apartamento. Ayudó a Nico con matemáticas, aunque el niño se quejó de que explicaba las divisiones como si estuviera comprando empresas. Pintó una pared de la sala y dejó una franja más oscura junto al techo. Intentó preparar tortillas y produjo formas que Rosa describió como países aún no descubiertos. Cada fracaso provocaba risas. Gabriel empezó a sospechar que la incompetencia tenía ciertas ventajas sociales. Elena comenzó a trabajar desde una pequeña oficina temporal dentro de la fundación. Revisaba contratos durante el día y regresaba a casa con carpetas llenas de anotaciones. Gabriel le enseñaba a identificar cifras duplicadas, proveedores vinculados y cláusulas diseñadas para ocultar pagos. Fingía haber adquirido esos conocimientos trabajando cerca de gerentes descuidados. Ella tomaba notas, hacía preguntas inteligentes y rechazaba cada vez que él intentaba resolver algo en su lugar. No quería convertirse en una figura decorativa con el apellido de su esposo. «Ernesto no me dejó esto para que otro hombre lo administrara por mí», dijo una noche. «Me lo dejó porque esperaba que aprendiera». Gabriel la miró sobre la mesa cubierta de documentos. Elena tenía el cabello recogido con un lápiz y una mancha de tinta en la mejilla. No había nada frágil en ella. Estaba cansada, asustada y furiosa, pero cada día entendía un poco más el poder que había recibido. Gabriel comprendió que protegerla no significaba colocarse delante de ella. Significaba asegurarse de que nadie le quitara el espacio necesario para defenderse sola. Una tarde fueron al parque con Nico. El niño llevó una pelota y obligó a Gabriel a jugar como portero. Gabriel trató el partido con una seriedad inapropiada, hasta que Elena le recordó que su adversario tenía 8 años. Nico aprovechó la discusión para marcar un gol y celebró corriendo alrededor de un árbol. Gabriel exigió una revisión arbitral. Elena declaró que no existían cámaras. Él sugirió instalar algunas. Ella amenazó con expulsarlo del parque por exceso de capitalismo. Se sentaron después en el césped con vasos de limonada. Nico apoyó la cabeza sobre las piernas de Elena y terminó dormido. Gabriel observó cómo ella apartaba el cabello de la frente del niño. El parque estaba lleno de familias, vendedores y perros que ignoraban las normas municipales. Nada era elegante ni silencioso. Sin embargo, Gabriel sintió una paz que nunca encontraba en su terraza sobre la ciudad. Allí arriba tenía espacio de sobra. En aquel césped apenas podía mover una pierna y no deseaba estar en ningún otro lugar. «Nico confía en usted», dijo Elena sin mirarlo. «Tiene un criterio cuestionable. Me aprobó como técnico. Yo también confío en usted». Gabriel dejó de respirar por un instante. Aquellas palabras no sonaron como una declaración romántica. Fueron más íntimas que eso. Elena no entregaba su confianza con facilidad. Había sido humillada por la familia Ferrer, expulsada de su casa y convertida en objetivo de personas que sonreían mientras calculaban su patrimonio. Aún así, había decidido creer en Gael, y Gabriel sabía que cada gesto amable que aceptaba bajo aquel nombre aumentaba la deuda que algún día tendría que pagar. Elena comenzó. Ella levantó los ojos. Gabriel vio la oportunidad de confesar. Podía decir su nombre verdadero, explicar la promesa hecha a Ernesto y aceptar cualquier consecuencia. Entonces Nico se movió entre ambos y murmuró dormido que Saturno necesitaba más pegamento. Elena sonrió, inclinándose para cubrirlo con su chaqueta. El momento desapareció con una facilidad cruel. Gabriel guardó la verdad una vez más y se convenció de que encontraría una ocasión mejor. Al despedirse aquella noche, Elena colocó en su mano un papel doblado.
Era una lista de materiales para terminar el sistema solar de Nico. Había escrito los precios aproximados junto a cada objeto y subrayado una frase: nada de telescopios. Gabriel guardó el papel en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al rey negro de Ernesto. Uno representaba una promesa hecha a un muerto. El otro, una vida cotidiana que comenzaba a importarle demasiado. Mientras regresaba al ático, Gabriel recibió mensajes de abogados, directores y funcionarios. No respondió a ninguno. Pensaba en una pared mal pintada, una mesa demasiado pequeña y una mujer que acababa de decirle que confiaba en él. Por primera vez, su penthouse no le pareció un símbolo de éxito, sino una sala de espera situada demasiado lejos de todo lo que deseaba. La pregunta ya no era cuándo revelaría la verdad. La pregunta era cuánto perdería cuando Elena descubriera que nunca había conocido realmente al hombre sentado a su lado. Durante las semanas siguientes, Gabriel comenzó a medir sus días de una manera que ningún calendario corporativo habría aprobado. Las mañanas seguían perteneciendo a Aurea Capital, a las reuniones y a las decisiones que movían cantidades absurdas de dinero. Pero las tardes empezaron a contarse por los mensajes de Elena, las tareas de Nico y las cenas en casa de Rosa. A veces bastaba una fotografía de una tortilla quemada para que el piso 58 dejara de parecer el centro del mundo. Elena le escribía sin ceremonias. Le preguntaba si sabía interpretar una cláusula, si podía recoger pegamento o si estaba dispuesto a perder otra vez contra Nico en el parque. Gabriel respondía con una rapidez que jamás ofrecía a los miembros del consejo. Lucía descubrió que los informes podían esperar 6 minutos. Cuando aparecía en la pantalla el nombre Elena, no hizo ningún comentario. Una asistente eficiente sabe que algunos fenómenos deben observarse en silencio, especialmente cuando involucran a un hombre que antes consideraba las emociones una falla de planificación. Una noche, Gabriel llegó al apartamento con una bolsa de supermercado. Elena la abrió y encontró aceite importado, queso francés, café de especialidad y una caja de sal que costaba más que la cena completa. Cerró los ojos lentamente. Él había intentado comprar ingredientes comunes, pero su idea de lo común seguía viviendo en un barrio exclusivo. Rosa sacó el queso, leyó la etiqueta y anunció que, por ese precio, esperaba que la vaca hubiera recibido educación universitaria. Solo quería ayudar, dijo Gabriel. Puede ayudar comprando tomates, respondió Elena. Tomates normales, sin certificado de origen. Nico revisó la bolsa y encontró una lata de trufas. ¿Esto es comida para astronautas? No exactamente. Entonces no la necesitamos. Gabriel aceptó la derrota y acompañó a Elena al mercado del vecindario. Ella le enseñó a elegir aguacates, presionándolos con cuidado, a comparar precios y a desconfiar de los vendedores, que sonreían demasiado cuando veían sus zapatos. Él intentó negociar el costo de unas naranjas, como si estuviera comprando una cadena hotelera. El vendedor terminó regalándole 2 piezas por lástima. Elena rió durante todo el camino de regreso. En la fundación, las cosas eran menos ligeras. Elena había encontrado contratos con empresas sin empleados, facturas repetidas y transferencias autorizadas por Ramiro. Cada nuevo documento confirmaba que Ernesto tenía razones para temer a su propia familia. Gabriel guiaba la investigación desde 2 lugares distintos, como Gael, sentado a la mesa de Rosa con un lápiz en la mano, y como Gabriel Montalvo, ordenando auditorías confidenciales desde su oficina. Aquella doble vida comenzaba a exigir una precisión que ni siquiera él podía mantener para siempre. Elena aprendía con rapidez. Ya no necesitaba que él le explicara cada cifra. Comparaba firmas, revisaba fechas y detectaba movimientos diseñados para pasar desapercibidos. También insistía en entrevistar a empleados antiguos antes de tomar decisiones. Gabriel habría despedido a varios directivos en una tarde. Ella prefería escuchar primero, porque sabía que detrás de cada puesto había una familia, una renta y alguien que quizá había obedecido por miedo. Su forma de ejercer el poder era lenta, incómoda y mucho más humana que la de él. Una tarde, Elena visitó la sede de Aurea para reunirse con un despacho externo. Gabriel evitó el edificio durante aquellas horas. Aún así, un gerente la reconoció en el vestíbulo y al escuchar el nombre de Gael, mostró una confusión demasiado visible. Dijo que no conocía a ningún técnico con ese nombre, aunque agregó rápidamente que el personal temporal cambiaba con frecuencia. Elena no comentó nada
en ese momento, pero guardó la respuesta junto a otras pequeñas incongruencias que comenzaban a acumularse. Días después, encontró en el asiento del automóvil de Gabriel una tarjeta de acceso dorada con el logotipo de Áurea. Él afirmó que la había recogido mientras reparaba una puerta en las oficinas. Elena sostuvo la tarjeta entre dos dedos y observó su fotografía, su nombre incompleto y un nivel de autorización reservado para la alta dirección. Gabriel la tomó antes de que pudiera leer más. Dijo que el sistema asignaba permisos equivocados con frecuencia. Era una explicación técnicamente posible y emocionalmente miserable. «Tiene suerte», comentó ella. «Siempre estás cerca de los lugares importantes. Los edificios importantes también se averían. Y la gente importante parece conocerlo». Gabriel se obligó a sonreír. «Quizá tengo una cara fácil de recordar». «No, tiene una cara difícil de olvidar». Elena siguió caminando sin advertir el efecto de aquellas palabras. Gabriel permaneció inmóvil junto al automóvil, sintiendo que el mundo podía reducirse a una frase pronunciada sin intención. El hombre capaz de mantener el pulso durante una adquisición hostil necesitó varios segundos para recordar cómo abrir una puerta. Aquella noche, Nico se quedó a dormir en casa de un compañero. Rosa asistió al cumpleaños de su hermana y anunció que no regresaría antes de medianoche. Elena y Gabriel quedaron solos en el apartamento. Prepararon pasta, porque era lo único que ambos podían cocinar sin poner en riesgo la cocina. Gabriel cortó los tomates demasiado perfectos. Elena añadió chile sin avisarle. Cuando él probó la salsa, tuvo que beber 2 vasos de agua mientras ella fingía no disfrutar de su sufrimiento. Después de cenar, lavaron los platos juntos. La radio antigua de Rosa tocaba una canción lenta. Elena secaba los vasos mientras Gabriel intentaba encontrar espacio en un armario lleno de recipientes sin tapa. Sus hombros se rozaron, ninguno se apartó de inmediato. La cocina, con su luz amarilla y sus azulejos gastados, parecía más pequeña que nunca. Gabriel podía escuchar la respiración de Elena, el sonido del agua y su propio corazón, comportándose con una indisciplina intolerable. «Gael», dijo ella en voz baja, «¿por qué nunca habla de su familia?» Gabriel cerró el grifo. «Mi padre murió hace años, mi madre también. No tengo hermanos. ¿Y amigos? Personas con las que trabajo. Eso no es lo mismo. Para mí lo fue durante mucho tiempo». Elena dejó el vaso sobre la encimera. Su expresión perdió la ligereza. No había lástima en sus ojos, solo comprensión. Gabriel habría preferido cualquier otra cosa. La compasión podía rechazarse, la comprensión entraba en lugares que uno había pasado años cerrando. «Debe ser muy silenciosa su casa», dijo. Gabriel pensó en el ático, en los muebles intactos y en la segunda taza frente a una silla vacía. «Sí». Elena se acercó un paso. «La nuestra no. Nico habla incluso dormido y mi madre discute con las noticias. A veces desearía tener 5 minutos de silencio. No los desperdiciaría». Ella sonrió. La distancia entre ambos desapareció sin que ninguno decidiera exactamente cuándo. Gabriel levantó una mano y apartó una pequeña mancha de harina de la mejilla de Elena. Sus dedos permanecieron allí un segundo más. Ella no retrocedió. Lo miró como si estuviera esperando que, por una vez, él dejara de calcular las consecuencias antes de vivir algo. Gabriel la besó con una suavidad que sorprendió a ambos. No fue un beso apresurado ni perfecto. Elena apoyó una mano sobre su pecho, como si necesitara comprobar que aquel hombre controlado tenía un corazón tan desordenado como el suyo. Gabriel sintió el calor de la cocina, el perfume tenue de su cabello y la certeza dolorosa de que deseaba quedarse. No como protector, empresario o hombre disfrazado, sino como alguien que finalmente había encontrado un lugar donde no necesitaba demostrar nada. Cuando se separaron, Elena mantuvo los ojos cerrados unos segundos. Gabriel apoyó la frente contra la de ella. Quiso decirle la verdad entonces. Era el momento correcto, precisamente porque podía destruirlo todo. Respiró hondo, preparándose para pronunciar su apellido, pero el teléfono de Elena comenzó a sonar sobre la mesa. Era Rosa. Nico tenía fiebre y pedía volver a casa. La cocina recuperó de golpe sus proporciones normales. Fueron a recogerlo juntos. Gabriel condujo mientras Elena llamaba al pediatra. Nico estaba pálido y somnoliento, pero sonrió al verlo. Durante la madrugada, Gabriel permaneció en el sofá mientras Elena controlaba la temperatura y Rosa preparaba té. No hizo llamadas ni ofreció médicos privados. Siguió las instrucciones de Elena, sostuvo una compresa y leyó una historia sobre planetas hasta que Nico se durmió. Aquella obediencia sencilla
Le costó más que cualquier decisión financiera, porque amar comenzaba a parecerse a renunciar voluntariamente al control. Al amanecer, Nico despertó mejor. Gabriel encontró a Elena dormida en una silla junto a la cama. Le colocó una manta sobre los hombros y se quedó observándola. La luz temprana revelaba las ojeras, el cabello desordenado y una serenidad cansada que ninguna fotografía podía capturar. Sintió una ternura tan intensa que se volvió casi miedo. Todo lo que ella creía conocer de él estaba construido sobre una omisión. Y cuanto más verdadero se volvía su amor, más imperdonable resultaba la forma en que había comenzado. Esa tarde, Gabriel regresó a Áurea. Su despacho parecía más frío que nunca. Lucía dejó sobre la mesa el informe final de la auditoría Ferrer. Había pruebas suficientes para acusar a Ramiro de fraude y a Teresa de encubrimiento. También había una recomendación urgente. Elena debía presentarse personalmente ante el Comité Financiero de Áurea para confirmar la suspensión de varios contratos. La reunión se celebraría en la sala principal del Consejo, el mismo lugar donde Gabriel presidía cada sesión. «Cámbiala de edificio», ordenó. «No es posible», respondió Lucía. «Los auditores internacionales estarán conectados desde Madrid y Nueva York. Además, la señora Cruz ya recibió la convocatoria». Gabriel se levantó y caminó hacia los ventanales. «Entonces no asistiré». Lucía dejó pasar unos segundos. «Su firma es obligatoria. Encuentra una alternativa». «No existe». Gabriel se volvió. Lucía no bajó la mirada. Había trabajado con él lo suficiente para saber que el problema no era administrativo. «Debe decírselo antes de la reunión», dijo ella. «No te pedí consejo». «No, pero don Ernesto sí me pidió que ayudara a protegerla si usted empezaba a confundir protección con control». Gabriel quedó inmóvil. Ernesto había previsto incluso aquello, tal vez porque conocía demasiado bien el defecto principal de Gabriel. Cuando temía perder algo, organizaba el mundo alrededor para impedir que pudiera escapar. Esa noche fue al apartamento decidido a confesar. Llevaba la pieza de ajedrez en el bolsillo y la carta de Ernesto doblada dentro del abrigo. Elena estaba sola en la cocina, revisando documentos. Al verlo, sonrió con una calidez que casi acabó con su valor. Había preparado café y dejado una taza frente a la silla que él ocupaba siempre. Gabriel comprendió que ya tenía un lugar en aquella casa. Precisamente por eso debía dejar de entrar en ella con un nombre falso. «Necesito hablar contigo», dijo. Elena cerró la carpeta. «Eso suena grave». «Lo es». Gabriel se sentó, pero no tocó el café. Sacó la pieza negra y la colocó sobre la mesa. Elena la reconoció por las fotografías del despacho de Ernesto. Antes de que pudiera preguntar, alguien golpeó la puerta con fuerza. Era un mensajero de la fundación. Entregó un sobre urgente dirigido a Elena. Dentro estaba la convocatoria para presentarse en Áurea a las 9 de la mañana siguiente. Elena leyó el documento y levantó la vista. «¿Ibas a decirme algo sobre esta reunión?» Gabriel miró la convocatoria, luego el rey negro entre ambos. La verdad estaba allí, a una frase de distancia. Sin embargo, el miedo volvió a dominarlo. Temió que ella no escuchara la explicación, que lo expulsara antes de comprender la promesa de Ernesto, que la cocina dejara de tener una silla para él, y al intentar conservar por una noche más aquello que amaba, terminó preparando la forma exacta en que iba a perderlo. «Solo quería decirte que debes confiar en tu criterio mañana», respondió. «No permitas que nadie decida por ti». Elena observó la pieza de ajedrez. «¿Y eso?» Gabriel la guardó nuevamente. «La encontré en la mansión». Ella asintió, aunque algo en su expresión cambió. No fue desconfianza completa. Fue una pequeña puerta cerrándose. Gabriel se marchó poco después. En el ascensor, apoyó la cabeza contra la pared y comprendió que ya no quedaban momentos mejores, solo quedaban momentos más tardíos. A la mañana siguiente, Elena entraría en el edificio de Áurea, caminaría hacia la sala del consejo y descubriría que el técnico temporal que besaba en su cocina era el hombre cuya firma aparecía en cada documento. La verdad, después de tanto tiempo, ya no llegaría como una confesión, llegaría como una traición. Elena llegó a la sede de Áurea 15 minutos antes de la reunión. El edificio se elevaba sobre la avenida como una declaración de poder hecha con acero y vidrio. En el vestíbulo, los empleados caminaban deprisa, vestidos con colores sobrios y credenciales brillantes. Ella llevaba una carpeta bajo el brazo y el vestido azul que había usado en la lectura del testamento. No pretendía impresionar a nadie, solo necesitaba demostrar que Ernesto no se había equivocado al confiarle algo tan grande. En recepción, una joven comprobó su nombre y cambió de expresión inmediatamente.
Se puso de pie, llamó a un asistente y ofreció acompañarla al piso ejecutivo. Elena rechazó el café, el agua y la sala privada. Aquel trato exageradamente cuidadoso la incomodaba. Hacía pocas semanas, la familia Ferrer había colocado sus cajas bajo la lluvia. Ahora, personas desconocidas le abrían puertas antes de que pudiera tocarlas. El dinero no cambiaba únicamente la vida, también transformaba la forma en que los demás representaban la cortesía. El ascensor subió hasta el piso 50. Elena contempló los números iluminados y recordó la noche en que había conocido a Gael. Entonces, él llevaba una caja entre los brazos, fingía no saber reparar ascensores y escuchaba su dolor sin intentar llenarlo de frases vacías. Pensar en aquel momento le produjo una ternura incómoda. También recordó la tarjeta dorada, los zapatos demasiado costosos y la facilidad con la que los guardias obedecían sus miradas. Las piezas comenzaban a acercarse, aunque todavía no formaban una imagen completa. Lucía esperaba al salir del ascensor. Llevaba una tableta en una mano y una serenidad que parecía ensayada. Saludó a Elena por su nombre, le explicó el orden de la reunión y evitó mirarla durante demasiado tiempo. Cuando Elena mencionó que Gael quizá aparecería para ayudarla con los documentos, Lucía apretó los dedos alrededor de la tableta. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que la primera alarma real se encendiera dentro de Elena. ¿Conoce a Gael?, preguntó. Lucía tardó un segundo de más en responder. Conozco a muchas personas en este edificio. No le pregunté eso. La asistente sostuvo su mirada. Durante años había aprendido a proteger a Gabriel de mercados, periodistas y competidores. Aquella mañana comprendió que protegerlo de la verdad sería ayudarlo a cometer una crueldad mayor. La reunión está a punto de comenzar, dijo. Creo que algunas respuestas deben verlas sus propios ojos. Elena no insistió. Siguió a Lucía por un corredor silencioso decorado con obras de arte demasiado grandes. A través de las paredes de cristal podía ver oficinas, salas de reuniones y empleados que levantaban la cabeza cuando ella pasaba. Algunos la reconocían como la heredera de Ferrer. Otros parecían conocer algo más. Una mujer murmuró un nombre al compañero de escritorio. Elena no alcanzó a escucharlo completo, pero vio cómo ambos miraban hacia la sala principal del consejo. Las puertas se abrieron antes de que llegara. Dentro había una mesa larga, pantallas encendidas y más de 20 personas revisando documentos. Representantes de Madrid y Nueva York aparecían mediante videoconferencia. Los abogados de la fundación ocuparon un extremo. Ramiro estaba sentado junto a su defensor, con el rostro tenso. Al ver a Elena, sonrió de una manera que no contenía amabilidad. Parecía la sonrisa de alguien que esperaba ver caer una trampa cuyo mecanismo ya conocía. Por fin llegó la nueva presidenta, dijo Ramiro. Espero que su asesor técnico haya preparado bien la presentación. Elena dejó la carpeta sobre la mesa. No necesito que prepare nada por mí. Eso está por verse. Antes de que pudiera responder, varias personas se pusieron de pie. El movimiento comenzó cerca de la puerta lateral y recorrió la sala como una ola silenciosa. Los directores cerraron computadoras. Los abogados interrumpieron conversaciones. Incluso Ramiro dejó de sonreír. Elena giró lentamente, siguiendo las miradas de todos hacia el hombre que acababa de entrar. Gabriel llevaba un traje negro, camisa blanca y una expresión que Elena nunca había visto. No había rastro del hombre empapado bajo el fregadero, ni del aprendiz que perdía contra Nico en el parque. Caminaba con la seguridad de quien no necesitaba solicitar espacio porque la habitación ya le pertenecía. Dos directores se acercaron a entregarle documentos. Un abogado lo llamó señor Montalvo. Lucía ocupó su lugar detrás de él. La verdad no necesitó explicación. Se presentó completa en menos de 5 segundos. Elena sintió que algo dentro de su pecho quedaba en silencio. No fue un dolor inmediato, fue una ausencia, como si el cuerpo hubiera desconectado ciertas partes para permitirle continuar de pie. Miró su rostro, sus manos y la forma en que todos esperaban sus instrucciones. Recordó cada pregunta que él había esquivado, cada conocimiento inexplicable y cada vez que la había observado descubrir algo que él ya sabía. Gael nunca había existido. Solo había sido una habitación donde Gabriel Montalvo se escondía. Gabriel se detuvo al verla. Había imaginado aquel momento durante noches enteras, pero ninguna versión contenía la quietud de Elena. Habría preferido que gritara, que lo golpeara o que exigiera respuestas delante de todos. En cambio, ella simplemente lo miró. Sus ojos no preguntaban quién era,
Ya lo habían comprendido, preguntaban cuánto tiempo había disfrutado él de aquella ventaja, sabiendo cada detalle de su vida mientras ella construía afecto alrededor de una identidad inventada. Elena dijo, ella levantó una mano, no aquí. Su voz fue baja, pero todos la escucharon. Gabriel ordenó un receso inmediato y salió detrás de ella. Lucía condujo a ambos hasta una oficina privada. Elena entró, dejó la carpeta sobre una mesa pequeña y permaneció junto a la ventana. La ciudad se extendía abajo, convertida en la misma maqueta distante que Gabriel observaba cada mañana. Ella comprendió entonces que aquella era su verdadera altura. Gael había descendido hasta su mundo cuando deseaba calor, pero siempre había tenido un ascensor reservado para regresar. Mi nombre es Gabriel Montalvo, comenzó él. Dirijo Áurea Capital. Eso ya lo vi. Ernesto me pidió que te protegiera antes de morir. Elena cerró los ojos brevemente. Gabriel sacó la carta y la pieza negra del bolsillo, colocándolas sobre la mesa. Explicó la conversación en la mansión, las sospechas de fraude y la promesa que había hecho. Habló deprisa al principio, como si los hechos pudieran formar un puente antes de que ella decidiera marcharse. Pero cuanto más explicaba, más evidente resultaba que ninguna promesa justificaba el nombre falso, los silencios ni el beso aceptado bajo una identidad que no existía. La noche del ascensor no podía decírtelo todo, dijo. El testamento debía mantenerse en secreto. Podías decirme tu nombre. Gabriel no respondió. Podías decir que conocías a Ernesto. Podías decir que trabajabas en esta empresa. Podías decir cualquier verdad pequeña, pero elegiste una mentira completa. Tuve miedo de que me trataras de otra manera. Elena soltó una risa breve, sin alegría. Y para evitar que yo cambiara, decidiste controlar lo que podía saber. Aquella frase le quitó a Gabriel cualquier defensa. Él había llamado protección a su necesidad de dirigir el resultado. Había elegido qué información Elena merecía, cuándo debía conocerla y cómo debía reaccionar. Incluso su vulnerabilidad había sido administrada. Se había presentado como un hombre común para recibir una forma de cariño que no estaba dispuesto a arriesgar con la verdad. Lo que sentí por ti fue real, dijo. Eso lo hace peor. Elena se volvió hacia él. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz permanecía firme. Tú sabes cuánto debo por los medicamentos de mi madre. Sabes dónde estudia Nico, cuánto gano y qué ocurrió la noche en que murió Mateo. Me viste llorar cuando no sabía dónde iba a dormir. Yo ni siquiera sabía cómo te llamabas. Nunca utilicé esa información para hacerte daño. La utilizaste para entrar en mi vida. Gabriel dio un paso hacia ella. Elena retrocedió, y aquel movimiento le dolió más que cualquier insulto. No te acerques. Él se detuvo inmediatamente. Elena, déjame arreglarlo. ¿Arreglarlo como arreglaste el fregadero? ¿Llamando a alguien desde otra habitación mientras fingías saber hacerlo? Gabriel bajó la mirada. Hasta su torpeza en la cocina se había convertido en parte de la mentira. Elena tomó la carta de Ernesto, pero dejó la pieza de ajedrez sobre la mesa. No me importa que seas rico, continuó. Me importa que pudiste ser sincero y elegiste estudiar cuánto podía confiar en ti antes de decidir si yo merecía la verdad. No te estaba estudiando. Entonces dime cuándo pensabas hablar. Gabriel recordó la cafetería, el parque, la cocina y la noche anterior. Había tenido oportunidades suficientes para llenar una vida. No pudo ofrecer una fecha porque nunca había elegido una, solo había esperado un momento en que la verdad no tuviera consecuencias, y ese momento no existía. Elena abrió la puerta. Antes de salir, volvió a mirarlo. No vuelvas a casa de mi madre. No llames a Nico. Él cree que eres alguien que cumple lo que promete, y no pienso obligarlo a descubrir hoy que los adultos también inventan personas para sentirse menos solos. Lo siento, todavía no. Ahora solo tienes miedo de perder algo. Elena salió al corredor. Lucía esperaba cerca del ascensor, pero no intentó detenerla. Le ofreció acompañarla. Elena rechazó la ayuda y regresó sola a la sala del consejo. Entró con la espalda recta, ocupó su asiento y abrió la carpeta. Todos guardaron silencio. Ramiro parecía satisfecho por la herida que acababa de presenciar, hasta que Elena solicitó continuar la reunión y presentó los documentos que demostraban sus transferencias fraudulentas. Durante 2 horas, Elena respondió preguntas, suspendió contratos y autorizó una auditoría independiente. No miró hacia la silla vacía de Gabriel. Cuando Ramiro sugirió que estaba actuando bajo la influencia del director de Áurea, ella exigió que constara en acta que ninguna decisión futura requeriría aprobación de Gabriel Montalvo. Su voz no tembló.
La traición podía romperle el corazón, pero no iba a permitir que también destruyera el trabajo por el que Ernesto había confiado en ella. Gabriel permaneció en su oficina mientras la reunión continuaba. Desde el otro lado del cristal, observó a Elena ocupar su lugar sin necesitarlo. Aquello debería haberlo hecho sentir orgulloso. En cambio, comprendió que siempre había exagerado su importancia en la historia. Ernesto no le había encargado salvarla porque fuera débil. Le había pedido impedir que otros bloquearan el camino. Gabriel confundió esa tarea con el derecho a caminar a su lado bajo condiciones que solo él conocía. Esa tarde envió un mensaje. No obtuvo respuesta. Llamó una vez y la llamada terminó en el buzón. Escribió una explicación larga, la borró y después mandó únicamente: «No voy a justificarme. Te mentí y te hice daño». El mensaje quedó marcado como entregado. Gabriel observó la pantalla durante varios minutos, esperando dos pequeñas señales que nunca aparecieron. Por primera vez, ningún sistema, asistente o influencia podía garantizar que alguien quisiera escuchar lo que tenía que decir. Elena regresó al apartamento en autobús, se sentó junto a la ventana y mantuvo el bolso sobre las piernas. La ciudad pasaba frente a ella en fragmentos: comercios, semáforos, vendedores y personas que continuaban sus vidas sin saber que la suya acababa de dividirse en dos. No lloró hasta llegar al edificio. Se detuvo en las escaleras, respiró varias veces y entró sonriendo porque Nico corrió a mostrarle una buena calificación. Rosa comprendió la verdad sin que Elena necesitara contarla completa. Preparó té, mandó a Nico a ordenar su habitación y se sentó junto a su hija en la cocina. Elena dejó el teléfono boca abajo, después habló del traje, la sala, el nombre y todas las ocasiones en que Gabriel había podido ser honesto. Rosa no lo defendió. Tampoco dijo que sus sentimientos podían haber sido sinceros. A veces, querer consolar demasiado pronto era otra forma de pedirle a una persona herida que redujera su dolor para tranquilizar a los demás. «Lo extraño», confesó Elena, «y odio extrañarlo». Rosa tomó su mano. «Puedes amar lo que viviste y aún así negarte a aceptar cómo te lo dieron». Aquella noche, Nico preguntó por qué Gael no había ido a ayudarlo con su maqueta. Elena respondió que no vendría durante un tiempo. El niño quiso saber si estaba enfermo. Ella explicó que había cometido un error serio y necesitaba aprender a decir la verdad. Nico miró el sistema solar incompleto sobre la mesa. Después retiró la pequeña figura que representaba a Gael junto a Saturno y la guardó en un cajón sin decir nada. Gabriel volvió al ático después de medianoche. Las luces se encendieron automáticamente. El aire tenía la temperatura exacta y el silencio era perfecto. Sobre la mesa había una cena preparada que nadie compartiría. Frente a su lugar seguía la segunda taza vacía. Durante meses había pensado que Elena le mostraba una vida distinta. Ahora entendía que ella le había mostrado la diferencia entre poseer una casa y ser esperado dentro de ella. Se quitó la chaqueta y encontró en el bolsillo la lista de materiales escrita por Elena. «Nada de telescopios», decía la última línea. Gabriel se sentó en el suelo junto al sofá, todavía vestido con el traje que inspiraba respeto en salas enteras. Sostuvo aquel papel barato como si fuera el último objeto valioso que conservaba. Su teléfono no sonó. Ningún mensaje preguntó si había cenado. Nadie se burló de sus zapatos ni le pidió tomates normales. Durante los días siguientes, Elena no respondió a sus llamadas. Gabriel dejó de intentarlo después de la tercera. Por primera vez comprendió que insistir no sería romántico, sino otra manera de ignorar una decisión que no le gustaba. Se limitó a enviar a los auditores toda la información sobre Ferrer y renunció formalmente a cualquier autoridad sobre el patrimonio de Elena. No añadió regalos, condiciones ni solicitudes de encuentro. Era una acción correcta, pero insuficiente. Hacer lo mínimo después de causar daño no convertía a nadie en un hombre mejor. Una semana más tarde, Lucía entró en su oficina y encontró intacto el desayuno. Gabriel estaba frente a la ventana, mirando la ciudad sin verla. Ella dejó sobre el escritorio una copia de su renuncia al Comité Ferrer y un informe sobre nuevas políticas laborales que él había solicitado. Había aumentado salarios, eliminado contratos abusivos y establecido canales independientes para denunciar irregularidades. Lucía leyó las medidas y luego lo observó con cansancio. «Esto ayudará a muchas personas», dijo, «pero no obliga a Elena a perdonarlo». «Lo sé. Entonces, ¿qué hará?». Gabriel miró la pieza negra sobre su escritorio. «Decir la verdad completa,
aunque no cambie nada. Aquella noche salió de Áurea sin conductor y sin traje. No llevaba flores, joyas, ni documentos capaces de resolver una vida. Se dirigió al apartamento de Rosa, con las manos vacías y una certeza que habría considerado insoportable meses atrás. Podía pedir perdón, renunciar al control y cambiar todo lo que estuviera en sus manos, pero Elena conservaba el derecho absoluto de no abrirle la puerta. Gabriel permaneció varios minutos frente al portón amarillo del edificio de Rosa. No llevaba flores porque las flores podían convertirse en decoración para una disculpa vacía. No llevaba regalos para Nico, porque un juguete comprado por culpa seguía siendo una forma de comprar silencio. Solo tenía una camisa sencilla, el rey negro de Ernesto en el bolsillo y las manos tan tensas que parecían no pertenecerle. Había presidido reuniones ante cientos de personas, pero nunca le había costado tanto levantar una mano y tocar una puerta. Rosa abrió antes del segundo golpe. Llevaba su bata de flores y sostenía una cuchara de madera como si hubiera considerado seriamente utilizarla como arma. Miró a Gabriel de arriba a abajo. Él no intentó sonreír ni pronunció una explicación preparada. Rosa observó el pasillo detrás de él, comprobando que no hubiera guardaespaldas, asistentes o automóviles con chofer. Al encontrarlo completamente solo, abrió la puerta unos centímetros más, aunque no lo invitó a pasar. Elena dijo que no quería verlo, advirtió. Lo sé, entonces está empezando bastante mal. No he venido para obligarla a escucharme. Solo quiero entregar algo y pedirle permiso para hablar con Nico. Rosa frunció el ceño. ¿Qué cosa? Gabriel sacó una carpeta delgada. Contenía su renuncia a cualquier función sobre el patrimonio Ferrer, la transferencia de la auditoría a una entidad independiente y una declaración firmada reconociendo que había ocultado información a Elena. No incluía dinero, propiedades ni condiciones. Rosa hojeó las primeras páginas sin dejarlo entrar. Él esperó bajo la luz amarilla del corredor, sintiéndose más pequeño que en cualquier sala de consejo. Elena apareció detrás de su madre. Llevaba una camiseta vieja y el cabello recogido. Al verlo, su expresión se endureció, pero no retrocedió. Gabriel comprendió que aquella mujer ya no era la que había salido de la mansión cargando cajas bajo la lluvia. Había enfrentado a abogados, apartado a Ramiro de la fundación y recuperado documentos que muchos preferían destruir. El dolor no la había vuelto fría, la había vuelto más precisa, y esa precisión no dejaría espacio para ninguna frase diseñada para provocar lástima. No debiste venir, dijo. Probablemente no. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque te pedí confianza usando un nombre falso. Lo mínimo que puedo hacer ahora es presentarme donde tú decidas, decir toda la verdad y aceptar que quizá no cambie nada. Elena miró la carpeta en manos de Rosa. ¿Qué intentas demostrar con eso? Que ya no tengo autoridad sobre tus decisiones. La auditoría seguirá sin mí. Tus acciones, la fundación y la casa están fuera de cualquier control de Áurea. No es un regalo, es algo que debía hacer desde el principio. Elena abrió la puerta por completo, pero no lo condujo a la sala, lo llevó a la cocina, el espacio donde había comenzado a sentirse parte de aquella familia y donde ahora debía reconocer que nunca había tenido derecho a entrar ocultando su identidad. La mesa estaba cubierta por cuadernos de Nico, una cesta de pan y 2 tazas sin recoger. Gabriel permaneció de pie junto a la silla que solía ocupar. Elena no le pidió que se sentara. Habla, dijo ella. Gabriel sacó el rey negro y lo colocó sobre la mesa. Ernesto me llamó la noche antes de morir. Me contó lo que estaban haciendo Ramiro y Teresa. Me pidió protegerte hasta que se leyera el testamento. Esa parte fue verdad. Todo lo demás fue elección mía. Pude decirte mi nombre. Pude decirte que conocía a Ernesto. No lo hice porque me gustó que me trataras como a una persona común y tuve miedo de perderlo. Elena mantuvo los brazos cruzados. Eso ya lo sé. Lo que no te dije es que al principio también pedí un informe sobre ti. Conocía tus deudas, tu trabajo y la escuela de Nico antes de que me invitaras a esta casa. Cancelé la investigación cuando comprendí lo invasiva que era, pero leí los datos. No puedo fingir que no lo hice. El rostro de Elena perdió color, aunque su voz no cambió. ¿Hay algo más? Gabriel sintió el impulso de suavizar la respuesta. Lo dejó morir. Ordené que vigilaran la mansión después del funeral. Sabía que te estaban expulsando antes de que entraras al ascensor. También podía haber detenido a Teresa inmediatamente, pero decidí observar para no revelar que el testamento te favorecía. Convertí tu peor noche en una estrategia. La cocina quedó en silencio. Rosa, que permanecía junto a la puerta, apretó la cuchara de madera.
Elena miró el tablero rayado de la mesa, como si necesitara elegir entre todas las emociones que intentaban ocupar el mismo lugar. ¿Y esperas que agradecerte la sinceridad ahora borre lo que hiciste entonces? No. ¿Esperas que te perdone porque renunciaste a unos documentos? No. ¿Qué esperas, Gabriel? Era la primera vez que pronunciaba su verdadero nombre frente a él. No sonó íntimo. Sonó como una frontera. Espero dejar de mentirte, incluso si la verdad solo sirve para que puedas rechazarme con toda la información. Elena levantó la mirada. Gabriel no habló de amor. Sabía que utilizar aquella palabra podía convertir sus sentimientos en una excusa. No dijo que había mentido porque la amaba ni que el miedo justificaba la cobardía. Explicó las decisiones que había tomado. Reconoció el control que había ejercido y admitió que había disfrutado de una confianza que no merecía. Cada frase reducía las posibilidades de ser perdonado. Precisamente por eso, era la primera conversación verdaderamente honesta entre ellos. Nico apareció en el pasillo, atraído por las voces. Llevaba el dinosaurio verde bajo el brazo. Al ver a Gabriel, se detuvo. Su rostro no mostró alegría ni enojo inmediato, sino una cautela que resultaba demasiado adulta para un niño de 8 años. Elena quiso enviarlo a su habitación, pero Gabriel negó suavemente con la cabeza. No tenía derecho a pedir privacidad para una mentira que también había alcanzado al niño. «Tu nombre no es Gael», dijo Nico. «No, mi nombre es Gabriel. ¿Eres jefe?» «Sí». «¿Muy jefe?» «Demasiado, algunas veces». Nico miró a Elena antes de continuar. «¿También mentiste cuando dijiste que te gustaba mi maqueta?» Gabriel sintió que aquella pregunta era más difícil que todas las anteriores. «No, me gustaba. También fue verdad que disfrutaba jugar contigo, comer aquí y escuchar tus historias. Pero mentí sobre quién era, y eso hizo que las cosas verdaderas fueran más difíciles de creer. Lo siento, Nico. No fue culpa tuya confiar en mí, fue culpa mía no cuidar esa confianza». El niño apretó el dinosaurio contra su pecho. «Mamá dice que pedir perdón no obliga a nadie a decir que está bien. Tu madre tiene razón, entonces todavía no está bien». «Lo sé». Nico se marchó sin abrazarlo. Gabriel permaneció inmóvil, aceptando aquella pérdida sin intentar reducirla. Rosa dejó la cuchara sobre la encimera, después señaló la silla. No era perdón, pero era la primera concesión de la noche. Gabriel se sentó. Elena permaneció de pie frente a él. La diferencia de altura se volvió simbólica. El hombre acostumbrado a contemplar la ciudad desde arriba estaba sentado en una cocina pequeña, esperando el juicio de la mujer a quien había intentado proteger sin respetar su libertad. «No puedo volver a lo que éramos», dijo Elena. Gabriel bajó la cabeza. «Lo entiendo, porque lo que éramos dependía de una mentira». «Sí, y tampoco puedo prometer que algún día confiaré en ti». Él sintió que el pecho se le cerraba, pero no discutió. «También lo entiendo». Elena observó sus manos abiertas sobre las rodillas. No había contrato, anillo, ni argumento escondido en ellas. «Pero quizá podamos empezar desde cero», continuó, «sin cenas fingidas, sin aparecer cuando te convenga escapar de tu mundo y sin decisiones tomadas a mis espaldas». Gabriel levantó la vista lentamente. «¿Qué significa empezar desde cero?» «Significa que no eres parte de esta familia. Eres Gabriel Montalvo, un hombre al que estoy conociendo. No puedes venir sin avisar. No hablarás con Nico si yo no estoy presente. No pagarás nuestras cuentas ni resolverás problemas que nadie te haya pedido resolver. Y si ocultas una sola cosa importante, se termina». Gabriel asintió sin negociar ninguna condición. «De acuerdo, no he terminado». Por primera vez aquella noche, una sombra de la antigua ironía apareció en sus ojos. «También significa que aprenderás a comprar tomates normales». Rosa soltó una risa inesperada. Gabriel cerró los ojos un instante, vencido por el alivio, pero no intentó abrazar a Elena. Ella le permitió beber una taza de café y marcharse 20 minutos después. Al salir, Nico observaba desde el pasillo. No levantó la mano para despedirse. Sin embargo, tampoco volvió a esconderse. Algunas reconciliaciones no comenzaban con un abrazo. Comenzaban cuando una puerta no se cerraba por completo. Durante los meses siguientes, Gabriel cumplió las reglas con una disciplina diferente a la que utilizaba en los negocios. Pedía permiso antes de visitar. Respondía preguntas incómodas sin adornos y dejó que Elena conociera su verdadero mundo, incluyendo el ático silencioso, las reuniones interminables y la forma en que su apellido cambiaba el comportamiento de las personas. La primera vez que ella visitó su casa, encontró la mesa de mármol para 12 y la segunda taza frente a la silla vacía. No dijo nada, solo trasladó la taza junto a la de él antes de marcharse,
Gabriel tampoco intentó recuperar a Nico mediante regalos. Empezó ayudándolo con la maqueta una tarde por semana. Cuando el niño pidió un telescopio, Gabriel miró a Elena antes de responder. Ella aceptó uno sencillo, comprado entre los tres, después de comparar precios en 4 tiendas. Nico eligió el modelo más barato porque incluía un mapa de estrellas. Gabriel no añadió accesorios ni llamó al fabricante. Aquella moderación le costó más que la compra de algunos hoteles, lo cual hizo reír a Elena durante todo el regreso. La auditoría reveló que Ramiro había desviado fondos durante casi 4 años. Teresa conocía parte de las operaciones y había presionado a empleados para destruir registros. Elena se negó a utilizar su influencia para humillarlos públicamente, pero tampoco protegió el apellido familiar. Entregó las pruebas a las autoridades y permitió que el proceso siguiera su curso. Ramiro perdió sus cargos y enfrentó cargos por fraude. Teresa abandonó la mansión al terminar el plazo establecido en el testamento. La justicia no reparó todos los daños, pero dejó de fingir que la riqueza era inocencia. Elena convirtió la residencia Ferrer en un centro de formación y atención comunitaria. Conservó la biblioteca de Ernesto, el jardín y la habitación donde Nico había aprendido a jugar ajedrez con su bisabuelo. El resto de la casa se transformó en aulas, consultorios y talleres para mujeres que necesitaban empleo después de una crisis familiar. Elena no dirigía el proyecto como heredera agradecida. Lo dirigía como una profesional que había aprendido a leer balances, cuestionar contratos y despedir a un proveedor sin perder la humanidad. Gabriel cambió también, aunque Elena nunca permitió que su transformación se presentara como una ofrenda romántica. Áurea aumentó salarios, eliminó contratos temporales abusivos y creó un consejo de trabajadores con capacidad real para revisar condiciones laborales. Él comenzó a almorzar ocasionalmente en la cafetería de la empresa y descubrió que muchos empleados tenían opiniones útiles cuando no estaban aterrados. Lucía señaló que escuchar a las personas no era una innovación revolucionaria. Gabriel aceptó la observación y le concedió un aumento por su impertinencia sostenida. 6 meses después, Elena lo invitó a cenar sin utilizar como excusa una tubería, un documento o una tarea escolar. Prepararon pasta en la cocina de Rosa. Esta vez, Gabriel llevó tomates normales y una botella de aceite comprada en el mercado. Nico inspeccionó la bolsa y declaró que había progresado. Durante la cena, Rosa discutió con las noticias. Nico habló sin respirar y Elena tocó la mano de Gabriel debajo de la mesa. Fue un gesto pequeño, pero él comprendió que acababa de recibir algo que ninguna fortuna podía exigir. Un año después de la noche del ascensor, Gabriel llevó a Elena al jardín del centro comunitario. No había fotógrafos, músicos escondidos, ni una caja diseñada por un joyero famoso. Solo estaban Nico, Rosa y el viejo tablero de ajedrez de Ernesto sobre una mesa. Gabriel colocó el rey negro en su casilla y después sacó un anillo sencillo. No se arrodilló para representar una escena perfecta, sino porque había aprendido que amar a Elena significaba abandonar la necesidad de parecer invulnerable. No te prometo no tener miedo, dijo. Te prometo no volver a convertir mi miedo en una decisión sobre tu vida. Quiero seguir llegando a casa con mi nombre verdadero. ¿Te casarías conmigo? Elena lo miró durante varios segundos. Nico susurró que responder lentamente era una técnica de negociación y Rosa le dio un pequeño golpe en el hombro. Finalmente, Elena tomó el rostro de Gabriel entre las manos. Sí, pero las tortillas las hará mi madre. La boda se celebró meses después en el mismo jardín. Elena caminó hacia Gabriel acompañada por Nico, no para ser entregada, sino porque ambos habían decidido formar una familia con él. Rosa lloró durante la ceremonia y luego negó haberlo hecho. Lucía asistió con un vestido azul y el teléfono apagado. En lugar de regalos, los invitados financiaron becas para el centro comunitario. La antigua residencia Ferrer se llenó de música, niños corriendo y personas que ya no necesitaban hablar en voz baja. Aquella noche, Gabriel regresó con Elena y Nico al ático del piso 58. La casa ya no estaba perfectamente ordenada. Había una mochila junto al sofá, zapatos infantiles en el corredor y 3 tazas sobre la mesa. Nico corrió hacia los ventanales y declaró que la ciudad parecía una maqueta. Gabriel lo abrazó por los hombros. Durante años, había creído que vivir arriba significaba haber llegado más lejos. Solo entonces, comprendió que la altura no servía de nada cuando nadie esperaba que uno regresara. Elena se acercó y apoyó la cabeza en su hombro.
Gabriel observó las luces, pero ya no vio números, propiedades ni territorios esperando ser controlados. Vio calles por las que había viajado en autobús, un mercado donde había aprendido a elegir aguacates y un edificio amarillo donde había pedido perdón con las manos vacías. No había recuperado la vida anterior a la mentira. Había construido otra, más lenta, imperfecta y verdadera, porque Ernesto no había dejado su mayor herencia en un testamento. La había escondido en una promesa que Gabriel tardó demasiado en comprender. Proteger a una persona no era decidir por ella, rodearla de dinero, ni impedir que sintiera dolor. Era respetar su derecho a conocer la verdad, elegir su camino y cerrar la puerta si así lo deseaba. Elena había abierto aquella puerta de nuevo, pero Gabriel sabía que el verdadero milagro no era haber sido perdonado. El verdadero milagro era haber aprendido a quedarse sin esconderse. Si esta historia te hizo sonreír, emocionarte o creer un poco más en las segundas oportunidades, deja un comentario contando desde qué ciudad o país nos escuchas. Tal vez, en algún lugar, otra persona también necesite recordar que una mentira puede destruir un hogar, pero la verdad, cuando viene acompañada de responsabilidad y paciencia, todavía puede ayudar a construir uno nuevo.